Familia, buenas noches. El tema de hoy es la fe. Damos gracias a Dios, Padre amado, por permitirnos estar nuevamente reunidos esta noche en familia, unánimes, Señor, confiados en ti, en tu palabra, creciendo en el conocimiento que tenemos de ti. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos enseñas provechosamente y nos encaminas por el camino que debemos de tomar. Te damos las gracias y declaramos tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, familia, entonces hoy vamos a hablar de la fe. Y para comenzar a hablar de la fe vamos a ir a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice: De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Gloria a Dios. Entonces, lo primero que podemos decir de la fe es que es un requisito indispensable para agradar a Dios. Si nosotros no creemos en Dios, no hay forma de que le agrademos. Si no creemos que Él premia a los que le buscamos con sinceridad, pues no hay forma de que le podamos agradar. Entonces, el primer requisito es agradar a Dios. Entonces, es tener fe para poder agradar a Dios, porque sin ella es imposible agradarle. Entonces vemos que la fe es algo muy importante en la vida espiritual del cristiano, en la vida espiritual del creyente. La fe es un requisito principal para poder agradar a Dios. Y vamos a ver Hebreos 11:1, que nos dice acerca de la fe. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos dé la certeza, de las cosas que no podemos ver. Entonces es la confianza de lo que esperamos. Esa es la fe. Mira, aquí está dando la definición de fe. Sí. Es la confianza de lo que esperamos, la certeza de lo que no se ve. Confianza de lo que esperamos y la certeza de lo que no se ve. La Reina Valera dice es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. Y estuve viendo otras versiones, la versión Dios habla hoy dice, tener fe es tener la plena seguridad. O sea, plena seguridad es que no da cabida a dudas, ¿cierto? Estamos totalmente confiados, tenemos certeza. Tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. ¿Lo que se espera de quién? Lo que se espera de parte de Dios, lo que Él nos ha prometido a través de sus promesas, ¿sí? Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. O sea, la fe opera en un sentido espiritual, no en los sentidos físicos, porque son cosas que no vemos, son cosas que no percibimos, que no perciben nuestros sentidos. Pero es estar convencidos de esa realidad, de esas cosas que nuestros sentidos no pueden percibir, sino nuestro sentido espiritual es el que lo percibe. Entonces, de eso se trata la fe. En tener la plena seguridad de lo que Dios nos prometió, eso lo recibiremos, aún así nuestros sentidos no lo perciben. Vamos a Romanos 12:3. Romanos 12:3, ¿qué dice? Dice la palabra: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. La medida de fe que Dios nos haya dado. La fe no proviene de nosotros. Nosotros no generamos fe. La fe proviene de Dios. Él es el que nos da a nosotros una medida de fe, ¿sí? A cada uno nos reparte una medida de fe. Ahora vamos a Hebreos 12:2, ¿qué dice? Hebreos 12:2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que está representando. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Entonces aquí vemos que la palabra de Dios nos está enseñando que el que inicia y perfecciona la fe es nuestro Señor Jesucristo.
La Reina Valera lo llama el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Él es el que da origen a la fe, Él es el que inicia la fe, es el precursor de la fe, ¿sí? Es el que da inicio a la fe, pero además de eso es el consumador de la fe, es el que la completa, el que la perfecciona. Entonces la fe es de Cristo y es por Cristo, Él es el que perfecciona la fe. Filipenses 1:6 nos dice que estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor perfecciona su buena obra, la buena obra es la fe. Él es el que nos dio esa medida de fe para que nosotros pudiéramos creer. Y Él va perfeccionando esa fe en nosotros. Entonces vamos ahora a Romanos 10:17, que vamos a mirar acá cómo obtenemos la fe. ¿Cómo podemos nosotros obtener la fe de parte de Dios? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Por oír la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, la fe nos es dada en el momento en que nosotros recibimos el Evangelio, las buenas noticias de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que nosotros prediquemos estas buenas noticias a otras personas, porque ¿cómo va una persona a tener fe en Cristo si nunca ha escuchado de Él? Es necesario predicarle las buenas noticias de salvación, porque cuando nosotros escuchamos de Cristo, ¿sí? Y probablemente no fue la primera vez que lo hicimos, probablemente nos tomó más tiempo escuchar de nuestro Señor Jesucristo, pero a medida que íbamos escuchando más de Él, nuestra fe iba empezando a surgir y nuestra fe venía siendo dada a nosotros. La Nueva Versión Internacional dice así con respecto a este Romanos 10:17, dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Bueno, ahora, mira lo que dice Corintios 10:15. Vamos a 2 Corintios 10:15. Dice: así que no queremos que se nos atribuya el trabajo de otros han realizado entre ustedes. Al contrario, esperamos que ustedes se desarrollen en la fe y que dentro de los límites que se nos han concedido, nuestra obra entre ustedes se amplíe bastante. Perfecto. La Reina Valera dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos, conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. Entonces dice acá, conforme crezca vuestra fe. O sea, la fe, ¿sí? Esa medida de fe que Dios nos da cuando recibimos, cuando escuchamos de nuestro Señor Jesucristo, esa medida de fe debe crecer. Aquí dice, conforme crezca vuestra fe. O sea, el Señor espera que nuestra fe crezca. El Señor no quiere que nosotros nos quedemos en un nivel de fe de apenas escuchar la palabra de Dios, escuchar las buenas de salvación. El Señor quiere que nuestra fe crezca, ¿sí? Y miremos lo que dice 2 Corintios 4:13. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Perfecto. Entonces aquí vemos que tenemos el mismo espíritu de fe. Teniendo el mismo espíritu de fe, cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo se unió a nuestro espíritu, regenerando un nuevo espíritu. Nuestro espíritu fue regenerado, fue creado nuevamente, fue hecho una nueva criatura. Nosotros nacimos de nuevo espiritualmente, y ese espíritu que se creó nuevamente es un espíritu de fe. Y esa fe dice que creí, por lo cual hablé. Entonces, aquí nos está dando una manera como nosotros crecemos en fe, y es hablando palabras de fe. Cuando nosotros hablamos las promesas de Dios, las promesas que encontramos en la Biblia, que encontramos en su palabra, y las hablamos con fe, nuestra fe va creciendo. Entonces, una de las maneras que hay para que nuestra fe crezca es hablar fe, es conocer la palabra de Dios, conocer su voluntad, conocer sus promesas y declararlas creyéndolas, declararlas con fe. Entonces debemos hablar fe para que nuestra fe crezca.
Ahora vamos a Mateo 17 y vamos a leer los versículos 20 y 21. Aquí vamos a encontrar otra forma que debemos hacer, otra manera, para que también nuestra fe crezca. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Bueno, la versión Reina Valera dice, el versículo 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este pasaje de la Biblia relata el momento en que Jesús echó fuera a un demonio que el demonio de un muchacho que sus discípulos no pudieron echar. Y él dijo, cuando los discípulos le preguntaron por qué ellos no pudieron echar fuera ese demonio, el Señor Jesucristo les indicó que era por su poca fe, ¿sí? Y les comparó, les dijo, si su fe fuera como la de un grano de mostaza, o sea, tenían tan poca fe que ni siquiera era del tamaño de un grano de mostaza. Les dijo que si la fe fuera como el tamaño de un grano de mostaza, le podría decir a ese monte que se quitara, que se moviera de un lado para otro, o sea, podría mover montañas si tuviéramos la fe como de un grano de mostaza, pero ellos no tenían aún la fe de ese tamaño. Entonces, nuestro Señor Jesucristo después dice, pero este género, o este tipo, o esta clase de fe, no sale sino con oración y ayuno. Quiere decir que una forma que nosotros a la cual debemos recurrir para que nuestra fe crezca es a través de la oración y el ayuno. Esto significa rendir nuestro ser a Dios, depender totalmente de Él. Cuando nosotros oramos, entramos en intimidad con Dios. Cuando nosotros ayunamos, rendimos nuestro cuerpo, rendimos nuestra materia y dependemos totalmente de Dios, o sea, fortalecemos nuestro espíritu. Entonces, cuando nosotros empezamos cada vez más a depender de Dios, pues nuestra fe va aumentando. Bueno, ahora vamos a Santiago 2.17. Santiago 2.17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Entonces, la fe sin obras, sin buenas acciones, es muerta. Entonces, necesitamos que nuestra fe se exteriorice, que nuestra fe se note, que cuando vengan los momentos difíciles, que cuando venga la aflicción, que cuando venga la tentación, nosotros podamos manifestar nuestra fe. Entonces, cuando viene un problema y nosotros nos aturdimos por este problema y nosotros empezamos a acongojarnos por el problema, pues esto es una manifestación de nuestra poca fe. Pero cuando viene un problema y nosotros no nos dejamos guiar por lo que nuestros sentidos perciben, sino que nosotros nos mantenemos firmes en las promesas y en la palabra de Dios y las declaramos y creemos su palabra y confiamos en ella y caminamos en fe, no por vista, sino por fe, entonces podemos decir que nuestra fe está creciendo porque se está manifestando, la podemos evidenciar. Entonces acá nos está enseñando que nuestra fe debe ser evidente, se debe notar. La fe sin obras es muerta. ¿Listo? Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Nosotros no andamos por lo que nuestros sentidos perciben. ¿Sí? Nuestro gozo no es condicionado a nuestras circunstancias. Nuestro gozo está condicionado a que le pertenecemos a Cristo, de que estamos en Cristo. Si nosotros nos mantenemos firmes en eso, pues nosotros demostramos que nuestra fe va creciendo. Bueno, ahora vamos a Efesios 4 ya para terminar. Efesios 4, capítulo 13. De esta manera, todos llegaremos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez, tal como es Cristo. Entonces, mire cuál es la meta de hasta dónde debemos desarrollar nuestra fe. Nuestra fe es llegar a ser unánimes, ¿sí? A estar unidos en fe unos con otros, una humanidad en plena madurez. ¿Sí? Una humanidad en plena madurez, pero estamos hablando de una madurez espiritual, una madurez de fe.
La Reina Valera habla de a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que nosotros deberíamos, la meta es llegar a tener la misma fe que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo es nuestro estándar, es nuestro modelo en todos los aspectos de la vida espiritual, incluyendo la fe, ¿vale? Entonces nosotros debemos tener claro que la fe no proviene de nosotros, que la fe proviene de Dios, que nuestra fe nos fue dada al momento en que recibimos las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestra obligación es que esta fe que hemos recibido, esta medida de fe, vaya creciendo. La palabra de Dios dice, de gloria en gloria. Si cada éxito, cada triunfo de fe, cada vez que ganamos una batalla de fe, eso hace que nuestra fe vaya creciendo. Vamos de gloria en gloria, vamos creciendo nuestra fe. Nosotros debemos hacer que nuestra fe crezca, y para eso debemos hablar fe, debemos declarar fe, debemos mantener cada vez más una comunión con nuestro amado Padre, depender de Él en todo lo que hacemos, en nuestras decisiones, cuando vienen las dificultades, ¿sí? Y se debe manifestar, se debe exteriorizar. No es lo mismo que nosotros enfrentemos un problema y estemos todos acongojados a que estemos gozosos porque sabemos quién es nuestro Padre, de dónde proviene nuestra ayuda. Entonces nosotros debemos proponernos, porque esa es la meta, eso es lo que espera nuestro Señor, que nuestra fe crezca a la medida de la estatura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy podemos entender que esta fe que profesamos no proviene de nosotros, sino que proviene de ti. Que esta fe nos fue dada al momento en que creímos en nuestro Señor Jesucristo, recibimos las buenas nuevas de salvación, y nuestra fe fue creciendo a medida que nosotros íbamos experimentando, Señor, la victoria en cada una de las pruebas y dificultades que el enemigo puso a nuestro paso, Señor. Nosotros vamos creciendo de gloria en gloria y nos vamos fortaleciendo, porque cada día más, Señor, dependemos más de ti, Señor. Cada día conocemos más tu palabra y tu voluntad, y la podemos declarar con confianza, Señor, sabiendo que tú eres fiel, Señor, para cumplir todas tus promesas. Te damos gracias, Señor, y guardamos la esperanza, Señor, que tú nos has prometido de permanecer contigo toda una eternidad y presenciar la gloria del Padre por siempre. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.